¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. En el día de hoy vamos a empezar el tema 3, motivación laboral y actitudes hacia el trabajo. Este tema se divide en tres partes. El primero es motivación laboral, el segundo actitudes hacia el trabajo y el tercero se centrará en factores moderadores, haciendo hincapié en los valores vitales y organizacionales, así como las diferencias culturales. Entonces, empezamos el primero de estos epígrafes, motivación laboral. Para este epígrafe, pues básicamente al 99% me he seguido el manual de Alcover del Aire y colaboradores de la UNED y he utilizado un poco para el primer punto, como veremos, este capítulo de Diefendorf y Chandler, que bueno, también lo pongo porque me parece de interés, por si le queréis echar un vistazo. Bueno, este epígrafe lo he dividido en generalidades y factores motivacionales. Bueno, lo primero es una breve introducción a lo que es motivación laboral, y luego el grueso de la sesión pues consiste en hablar un poco sobre todos los diferentes tipos de factores motivacionales que hay y las teorías implicadas. Entonces, respecto a este primer punto, este punto introductorio, pues primero hay que hacer unas presuposiciones sobre el estudio de la motivación. Como dijimos en la introducción, al hacer ciencia no estamos describiendo la realidad tal y como es, sino que estamos modelizando, es decir, estamos haciendo aproximaciones que nos sean útiles. Y el estudio de la motivación laboral no es una excepción. Hay que presuponer ciertas cosas antes de empezar. Después, brevemente hablaré sobre lo que es el concepto en sí de motivación y, por último, las diferentes variables influyentes que pueden incluirse, pero tipos de variables a nivel muy general. Bueno, pues dentro de las presuposiciones que tenemos que hacer para estudiar la motivación, en primer lugar tenemos que el comportamiento está determinado, al menos parcialmente, por la motivación individual. Estamos presuponiendo una relación causal entre motivación individual y comportamiento. En segundo lugar, que la motivación se relaciona con una variedad de resultados individuales y organizacionales. Y en tercer lugar, que las organizaciones pueden influir en la motivación de sus empleados. Estas tres presuposiciones, como su propio nombre indica, es algo de lo que se parte. Son presuposiciones que me parece a mí que a todos nos pueden resultar razonables, nos puede parecer más o menos evidente que una mayor motivación condiciona un comportamiento, bueno, una menor motivación también lo condiciona, que obviamente la motivación a nivel laboral pues está relacionado con resultados de tipo individual, solamente del individuo, pero también referida a la organización como un todo, y que obviamente las organizaciones pueden influir en la motivación de sus empleados. Pues bien, estas presuposiciones son razonables, partimos de ellas para poder desarrollar los marcos teóricos que luego voy a comentar brevemente, pero no hay que perder de vista que son eso, presuposiciones. Demostrar esto yo no sé ni siquiera si es posible, a mí me parece que es imposible. Y solo voy a poner el ejemplo del primer punto. Para demostrar que el comportamiento está determinado al menos parcialmente por la motivación individual, lo que habría que hacer es medir perfectamente la motivación individual de una persona, medir perfectamente el comportamiento de una persona, habría que medirlo en términos cuantitativos, habría que operacionalizar tanto motivación como comportamiento de forma que ese tipo de motivación o la motivación operacionalizada de esa manera se fuera a relacionar de forma causal y obvia con ese comportamiento, que tendría que ser un comportamiento obviamente no muy complejo. Esa persona tendría que situarse en un escenario experimental y deberían poderse modificar los niveles de motivación in situ por el experimentador para comprobar si cambian los niveles de comportamiento,
sea este el que sea, de la forma en la que se haya operacionalizado. Esto no se puede hacer. Se pueden establecer correlaciones, que es lo que veremos, y se pueden establecer relaciones causales siempre y cuando se parta de aquí. O sea, nosotros suponemos que esto es así. Bueno, pues entonces, asumiendo esto, pues en función de cierta evidencia empírica, metodología, etcétera, luego se pueden dar más pasos, pero hay que partir de aquí. Entonces, me quería detenerme un poco para dejar claro que esto tiene que ver con lo que vimos en la primera sesión. Nosotros no estamos describiendo la realidad tal cual es. Lo que estamos haciendo es realizar modelos teóricos que tengan evidencia empírica con sus limitaciones, de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes y que nos sean útiles. Eso es todo. Entonces hay que partir de aquí. Bien. Respecto a qué es la motivación, pues voy a leer una de tantas definiciones que he encontrado. La que viene en el libro, la verdad es que me parece que está bien, razonablemente bien, aunque tampoco vamos a utilizar la definición en sí en el resto del tema. Pero bueno, es bueno partir de una definición por lo menos para que sepamos lo que estamos midiendo o lo que estamos estudiando. Entonces, leo, la motivación suele describirse como una fuerza no observable que dirige, energiza y sostiene el comportamiento a lo largo del tiempo y en circunstancias cambiantes. Aquí lo importante es hacer hincapié primero en lo último, en lo de circunstancias cambiantes, que sostiene el comportamiento en circunstancias cambiantes. Esto quiere decir que la motivación no es una pulsión, no es una cosa que nos da por ahí, no es una corazonada, no es algo que nos ha venido dado como de forma aleatoria o que viene y va, no es un estado de ánimo, etc. Es un constructo psicológico, por así decirlo, que de alguna forma muestra cierta tendencia a realizar cierto tipo de conductas de forma más o menos estable. Obviamente puede cambiar, ahora lo vamos a ver, pero de alguna forma, como dice aquí, es una fuerza no observable. Lo de fuerza, pues ya se entiende, una predisposición a que dirige, energiza y sostiene el comportamiento. O sea que podemos decir que la motivación es algo así como una predisposición hacia ciertos comportamientos y de forma más o menos estable. Más o menos. Entonces, obviamente, motivación, claro, en los términos en los que se ha definido, pues se puede operacionalizar de mil formas. Porque la definición es muy amplia, es muy general. ¿Por qué? Pues porque, claro, esa fuerza no observable que energiza y sostiene el comportamiento, pues puede deberse o puede partir de diferentes aspectos de la persona. Hay diferentes motivadores. Por lo tanto, es necesario establecer un marco teórico, un enfoque teórico del cual partir. Y a partir de ahí se operacionaliza la motivación. Bien, y para terminar esta introducción acerca de las generalidades sobre la motivación, pues quería enseñaros este gráfico, este esquema que tenéis aquí, que como podéis ver, si tenéis el libro de la UNED, es parecido al que tiene el libro de la UNED. Lo que pasa es que a mí ese esquema no me gusta demasiado, es un esquema mucho más simplificado y a mí me parece que hay ciertas cosas que no quedan muy claras. Entonces me he ido al esquema original, que es el del capítulo de 10 de Horf y Chandler, creo que era el nombre, y he decidido tomar ese en lugar del de la UNED. Entonces, como podemos ver, aquí lo importante es este globito que tenéis aquí, que habla de lo que es la planificación de la conducta, o sea, el establecimiento de las metas, las metas de la acción. Y bueno, aquí dentro, esto no es tan importante. Lo importante son dos cosas. Que esta planificación tiene ciertos predictores y es a su vez predictor de una serie de productos, podríamos decirlo. Entonces,
Vamos a empezar por el final. La planificación, que es una planificación producida por este proceso motivacional. Entonces, en este esquema lo que estamos hablando es del proceso motivacional. Por lo tanto, al hablar aquí de planificación, hablamos de una planificación surgida de la motivación del individuo, y aquí vamos a la primera presuposición de la que acabo de hablar. Entonces, ¿esto qué hace? Pues determinar, como hemos dicho, al menos parcialmente, el comportamiento. Entonces tenemos aquí que esta planificación afecta el comportamiento laboral y también lo que es ciertos aspectos del individuo de tipo afectivo. Yo aquí añadiría también aspectos de tipo cognitivo. Como recordaréis, las 3 dimensiones de la psicología son lo conductual, lo cognitivo y lo afectivo. Pero bueno, podríamos decir que los productos son o de tipo objetivo, de tipo observable, o de tipo psicológico, subjetivo o inobservable. En todo caso, lo que más nos interesa aquí es ver no tanto los productos, sino los antecedentes de la motivación. Entendida aquí como, bueno, no es que sea lo mismo, pero está muy relacionada con esta planificación de la conducta. Entonces, lo que vemos es una serie de influencias. Que tienen que ver con tanto el individuo como lo que es el contexto, y que pueden estar más cerca o más lejos. Es decir, que pueden tener un efecto más directo o más indirecto. Pueden actuar más como predictores o como moderadoras. Entonces tenemos en primer lugar las influencias de tipo personal, tanto proximales como distales. Proximales más directas, distales una influencia más indirecta. Todo esto lo vamos a ver luego a continuación más desglosado, pero como podemos ver, lo que afecta a la planificación en primer lugar es, por ejemplo, el estado afectivo, las expectativas, la valencia, el cómo nosotros juzguemos dichos objetivos o dicha planificación, los tipos de motivación intrínseca o extrínseca que tenga la actividad, etc. Y las influencias distales ya son características más propias del individuo en sí como un todo. Por ejemplo, los valores, el género, la personalidad, las necesidades, etc. Entonces podemos ver que es diferente. Hay algunas que son más del momento y que actúan más de forma directa. Por ejemplo, el estado de ánimo es algo mucho más directo y mucho más del momento. Sin embargo, la personalidad no es tanto un estado, sino un rasgo. Y aparte de las influencias de tipo personal, tenemos las influencias de tipo externo o de tipo contextual. Las proximales serían lo más relacionado con el trabajo en sí. Las influencias sociales, características del objetivo laboral que se quiera conseguir, las características en sí del trabajo. Y luego están las influencias externas, es decir, que las que no son propias del individuo, sino en este caso serían de la organización, pero que actuarían de una forma más indirecta, o actuarían más como moderadoras, más que como variables con una influencia directa. Por ejemplo, el clima y la cultura organizacional. Esto obviamente afecta a un nivel más de base, pero no necesariamente tiene que afectar directamente, tiene que tener un efecto directo sobre todas las planificaciones que hagamos, pero sí va a estar ahí detrás teniendo un efecto indirecto. Y lo mismo con la cultura del lugar, etcétera, etcétera. Bueno, pues este esquema es una especie de introducción a todo lo que viene ahora, que es todo lo referido a los diferentes factores motivacionales o, dicho de otra manera, los diferentes enfoques que se pueden tomar en el estudio de la motivación. En primer lugar, hablaremos de la satisfacción de necesidades, eso es un motivador importante, los refuerzos, la percepción de equidad y justicia, las expectativas de éxito, establecimiento de metas, autoeficacia
y el interés en sí que tenga el trabajo. Esto obviamente es un motivador importante y lo pongo al final porque, por si, bueno, esto es más porque quiero hacer hincapié en este último punto, porque en él hay un modelo teórico muy importante, muy utilizado y que vamos a utilizar para las sesiones prácticas. Bien, pues empezamos con el primero de estos enfoques, que es satisfacción de necesidades. Esto ya os sonará a todo, que obviamente aquí vamos a hablar de las teorías de las necesidades humanas. Claro, si estamos diciendo que la motivación tiene que ver con la satisfacción de necesidades, pues habrá que ver qué necesidades son esas o cómo se pueden clasificar. Entonces, pues nada, vamos a ver las diferentes teorías que hay, las críticas que se le pueden hacer a asumir como motivador las necesidades, como motivador que puede ejercer pues una influencia directa sobre el comportamiento, y luego algunas recomendaciones acerca de pues la satisfacción de las necesidades de los empleados en el ámbito laboral. Respecto a las críticas, ya adelanto una cosa. La crítica que se le puede hacer a este enfoque es equivalente de alguna forma a las críticas que se le puede hacer a cualquier enfoque. Son enfoques, por lo tanto son limitados. Es bueno saber cuál es el alcance de cada enfoque, cuál es su aplicabilidad y cuáles son sus limitaciones. Bueno, pues empezamos con las teorías de las necesidades humanas y obviamente hay que hablar de Maslow, que ya lo conoceréis. Y nada, voy a leer una brevísima descripción de su modelo, pero vamos a ver algunos modelos muy por encima, básicamente para que veáis un poco el panorama. Bien, pues el modelo de Maslow establece una jerarquía desde los impulsos biológicos más básicos, alimentación, seguridad, etc. Después las necesidades de relación, de relacionarse con otras personas, se entiende, la necesidad de reconocimiento social, necesidad de autoestima y por último autorrealización personal. Las necesidades están ordenadas y una vez que se han satisfecho las más básicas se van activando las de orden superior. Es decir, para que a una persona le mueva la necesidad de autorrealizarse, pues tiene que tener lo básico cubierto. Eso es lo que afirma el modelo de Maslow. Sin embargo, hay otros modelos que surgieron después. El de Maslow, yo creo que la mayor virtud que tiene es su importancia como el origen de toda esta historia, al menos desde este punto de vista más humanista, del individuo, de las necesidades del individuo, de cómo se pueden estructurar y de cómo se pueden jerarquizar. Sin embargo, es un modelo que tiene muchísimos problemas. Y para empezar, un problema es el tipo de jerarquía que se propone, que es solo unidireccional, hacia arriba. Entonces, a partir de aquí surgieron bastantes alternativas. Por ejemplo, el modelo de Alderfer. En este modelo, las necesidades se agrupan solo en tres: las de supervivencia, las necesidades sociales y las de crecimiento personal. A mí esta manera de clasificar las necesidades me gusta porque realmente impulsos biológicos básicos, alimentación y luego diferenciar lo que es alimentación con seguridad y tal. No sé, yo creo que está la parte más de lo que es la pulsión, de lo que es lo inconsciente, lo más básico, que es lo de la supervivencia y reproducción. Luego está lo social y luego está lo individual, lo propio del individuo. Esto no sé si lo dijimos en la introducción, pero ya lo digo, el individuo parte del grupo, por lo tanto es algo que viene después. Y una cosa que me gusta de este modelo, es que no quiero incidir mucho en él porque está puesto como ejemplo para desarrollarlo en el seminario. Entonces, en este vídeo no voy a entrar mucho en él, pero bueno, os invito a que os bajéis alguno de los artículos originarios de Alderfer, muy interesante. Como digo, una cosa muy breve. Alderfer
lo que establece es una dirección jerárquica, pero bidireccional, que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Muy interesante. Luego viene el modelo de MacGregor, que es bastante parecido en cuanto a la clasificación. Y por último, el modelo de McClellan, que probablemente es uno de los más conocidos a nivel, o de los más utilizados tal vez a nivel organizacional. ¿Por qué? Pues porque en una organización, claro, ciertas necesidades como la reproducción o la seguridad o, en fin, lo básico, pues no se tienen tanto en cuenta, se presuponen. En una organización se presupone que la gente eso lo tiene cubierto, o si no lo tiene cubierto es una cosa suya. Entonces, en las organizaciones este modelo es bastante más utilizado. Aquí os he dejado un pequeño vídeo de 8 minutos donde se explica el modelo, bueno, brevemente, pero con cierto detalle, y se ponen algunos ejemplos, pero básicamente el modelo de McClellan lo que dice es que las tres necesidades básicas del individuo en la organización son la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. Obviamente el número de modelos pues son muchos, hay más de los que he nombrado aquí. Y bueno, quiero terminar este apartado. Bueno, ahora os pondré un esquemita donde se comparan todos estos modelos, pero básicamente me interesa un estudio que hicieron Pitman y Zeigler, donde lo que hicieron fue resumir la información referida a estos modelos y establecer una especie de modelo común a todos ellos. Entonces hicieron un resumen en el que diferenciaban entre necesidades biológicas, individuales y sociales, que es lo que he dicho yo al principio. De hecho, yo diría biológicas, sociales e individuales. Lo pondría yo más por este orden, pero bueno. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, hacen hincapié en las variables moderadoras. Es decir, no son iguales, la importancia relativa de las diferentes necesidades no son iguales para todo el mundo. Depende de cómo sea la persona o de en qué contexto nos estemos moviendo. El problema fundamental que tienen estas teorías de estas universales, que tienen que ver mucho con la ideología de la que parten y de la cultura de la que parten todas estas ideologías, pues es que no existe una humanidad entendida como una estructura humana, no existe, y tampoco existe una humanidad psicológica ni nada de eso. Cada individuo humano es diferente y en cada caso los individuos humanos se forman dentro de organizaciones humanas o contextos sociales humanos que obviamente son muy diferentes los unos de los otros. Entonces esto hay que tenerlo en consideración. Aquí tenéis el esquema del que os hablé. Podemos ver los 4 modelos, el de Alderfer y el de MacGregor. En cuanto a cómo estructura las necesidades son muy parecidos. El de McClellan, como os he dicho, obvia lo que son las necesidades más básicas porque está más enfocado al ámbito organizacional. Y bueno, y el de Maslow es así, por así decirlo, el original. Bueno, ¿qué críticas se le pueden realizar a todas estas teorías? Bueno, pues las críticas tienen que ver con las propias limitaciones de la teoría. Por ejemplo, en primer lugar, el concepto de equifinalidad. Obviamente, de las mismas necesidades pueden surgir diferentes conductas, que esto tiene que ver con lo que os dije de las presuposiciones. Es muy difícil hacer un experimento en el que un tipo de motivación vaya a dar lugar a un tipo de conducta y no otra. Eso no se puede establecer de esa manera. Entonces, hacemos las presuposiciones que hemos hecho y a partir de ahí tiramos para adelante. Pero obviamente las necesidades humanas nos pueden decir, son muy informativas y nos pueden hablar de ciertas tendencias comportamentales, pero predecir la conducta no se puede. O sea, esto sería la equifinalidad. Y la multifinalidad es lo contrario. Es decir,
de la misma manera que una misma satisfacción de una necesidad puede motivar diferentes conductas, una misma conducta puede satisfacer diferentes necesidades. Es decir, la relación no es unívoca. No hay una relación, como se decía hace tiempo, biyectiva, es decir, de uno a uno entre necesidades y conducta. Eso no existe. En tercer lugar, no está demostrado que las necesidades se vean activando progresivamente. De hecho, algunos de estos modelos no toman en consideración esto, no asumen que se vayan activando progresivamente, y otros modelos sencillamente pues hablan de diferentes tipos de necesidades que no están conectadas, al menos necesariamente, valga la redundancia, entre sí. Y por último, dificultad para aplicarlas sin más en el ámbito laboral. La última, la de McClelland, tal vez es la que tiene una mayor aplicación, pero como dice aquí, no se puede aplicar sin más. Hay que tener en cuenta muchas otras variables. Entonces, lo que hay que asumir es que estas teorías describen la motivación desde un enfoque. Entonces, como digo, las críticas que se le pueden hacer a este enfoque son muy parecidas a las que se le pueden hacer a otros enfoques. Aunque es verdad que las necesidades básicas son, como su propio nombre indica, muy básicas. O sea, no hablan de... Igual son tal vez más generales, se ve la motivación desde un punto de vista más general que desde otros enfoques que ahora veremos. Pero en todo caso, la utilidad que tienen estos enfoques en ningún caso tiene que ver con una predicción de conducta, sino tiene que ver con una comprensión general de sí, de la conducta del individuo, de las predisposiciones, de su bienestar, etc. Entonces, por último, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Pues recomendaciones muy obvias. En primer lugar, conocer las necesidades de los empleados. En segundo lugar, desarrollar estrategias y programas para satisfacerlas dentro de la organización y comprobar la eficacia de dichos cambios. O sea, una cosa muy obvia. ¿Qué tengo que decir aquí? Volviendo a lo que era la diferencia entre el modelo de McClelland y el resto. Las organizaciones no están para satisfacer las necesidades de nadie. Quiero decir, no están para eso, pero idealmente pues está bien si pueden satisfacer al menos una parte importante de dichas necesidades. Que, bueno, esto es algo distinto. Es decir, cuando uno forma parte de una organización, es cosa de ese uno elegir la organización que le interesa y, no sé, elegir pues, su puesto de trabajo, lo que quiere hacer, el ambiente que quiere, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer la organización es facilitar que esas actividades se realicen en un ambiente agradable, que las personas se sientan lo más realizadas posible, pero obviamente eso depende del individuo. O sea, me remito al esquema que hemos visto antes. Hay ciertas variables que son de tipo personal y ahí la organización no puede entrar. Bien, el segundo enfoque que vamos a ver es el de los refuerzos, que también pueden ser motivadores. Obviamente, esto ya se sabe de teoría del aprendizaje de la asignatura de primero, hay una cosa que se llama condicionamiento operante. Es decir, un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias negativas y menos probabilidad de repetir las que no conllevan dichas consecuencias o bien estas son negativas. De hecho, yo afirmaría que lo mejor para que esa conducta no se produzca en el futuro no es tanto que reciba consecuencias negativas, sino que no reciba consecuencias positivas. Aunque en la organización lo de las negativas puede también funcionar, nada, solo hacer aquí un pequeñito inciso. Los castigos en una escuela, por ejemplo, son menos efectivos a la hora de hacer que un niño no haga una determinada conducta que lo que es la extinción de conducta, es decir, ignorar la conducta. Eso a veces se puede hacer, eso a veces no se puede hacer. Pero bueno, solo quería hacer hincapié en esto. Realmente lo que hace que una conducta se repita en el futuro, sea más probable de repetirse en el futuro, es que tenga consecuencias negativas el emitir esa conducta.
Si no las tiene, lo normal es que poco a poco esa conducta se vaya extinguiendo. Esto es en general. Ahora, en el mundo del trabajo, los refuerzos que se utilizan obviamente son el sueldo y sistemas de compensación. Porque, bueno, otra cosa es el refuerzo que pueda tener el individuo de tener más satisfacción y tal. Pero bueno, aquí nos estamos centrando en los refuerzos que pueden ofrecer las organizaciones. Bueno, pues como dice aquí, los refuerzos que se utilizan suelen ser sueldo y sistemas de compensación. Aunque también pues, pueden ser refuerzos, pues lo que son las posibilidades de promoción o el propio hecho de trabajar en un sitio que ya de por sí tenga bastante estatus social. Esto ya dependerá de las motivaciones del individuo. Y aquí está lo interesante. Los diferentes enfoques de la motivación son complementarios. Por lo tanto, para poder comprender las motivaciones del individuo, idealmente, pues habría que tener en cuenta todos los enfoques que vamos a ver. Los refuerzos, bueno, estos son evidencias empíricas que se han obtenido a partir de ciertos estudios. Los refuerzos lo que hacen es que la conducta se dé más en el futuro, pero no necesariamente que la conducta se dé mejor. Es decir, se puede incrementar la cantidad de trabajo, pero no la calidad del trabajo. Esto es interesante porque tiene que ver con lo que es el propio condicionamiento operante. La conducta se da más en el futuro, pero eso es todo. Por lo tanto, pagar más a alguien no quiere decir que lo vaya a hacer mejor, quiere decir que va a trabajar más. Bien. Hablo sobre de todos los estudios que se citan en el libro. A mí me ha interesado este metaanálisis de 2007 que indica que las relaciones entre incentivos y desempeños, con una correlación media de 0,23, se dan sobre todo en empresas manufactureras y menos en las dedicadas al sector servicios, y además influye el tipo de tarea que se realiza, de forma que con tareas monótonas las relaciones son más altas, 0,42, que con las complejas o interesantes, 0,13. Esto es interesante y viene a confirmar lo que se ha dicho antes. Los refuerzos lo que hacen es aumentar la cantidad de trabajo, pero no la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer una asociación entre el refuerzo y la conducta. Pero claro, cuanto más compleja sea la conducta, más débil va a ser esa asociación. Cuanto más repetitiva sea la conducta, más fácil es que esa asociación sea más fuerte, porque la conducta es más sencilla y es más identificable. O sea, quiero decir, es solo, pues yo qué sé, pues si es apretar tuercas, pues es solo esa conducta, no es nada más. También tiene que ver con el hecho de que cuanto más sencilla sea la tarea a realizar, menos contarán otro tipo de motivadores. Si uno está realizando una tarea que no aporta una motivación intrínseca importante, pues lo importante para realizarla será la motivación extrínseca. Si uno está realizando una tarea muy rutinaria, en sí esa tarea pues no es necesariamente muy motivadora. Así que los refuerzos externos van a contar más que si esa tarea en sí ya de por sí es muy motivadora. En general, parece que los sistemas que potencian la motivación extrínseca influyen negativamente en el bienestar de los empleados por la presión a la que son sometidos, mientras los que se basan en la motivación intrínseca lo mejoran, y pongo aquí, ojo, depende del tipo de trabajo y de cómo se implementa la motivación extrínseca. Por ejemplo, incentivos y contribución específica. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabo de decir del metaanálisis de 2007. Si uno está realizando una tarea muy compleja y uno está muy metido en la tarea y uno la realiza pues porque le produce satisfacción, el hecho de introducir sistemas que potencian, no que haya motivación extrínseca, sino que potencia la motivación extrínseca, pueden
pueden de alguna manera interferir con la motivación intrínseca. Entonces, pero obviamente los que se basan en la propia motivación intrínseca pues pueden mejorar el rendimiento. Es decir, es mejor enriquecer el puesto de trabajo si ya de por sí el trabajo pues está desempeñado por personas con alta cualificación, las conductas a realizar son complejas, etcétera, etcétera. Es mejor que las circunstancias del trabajo sean buenas y que se den incentivos, y esto es lo que digo al final, es decir, una cosa a posteriori, y que se dé reconocimiento social a la persona, etcétera, etcétera, y que se tengan en cuenta, pues yo qué sé, preferencias de la persona, etcétera, etcétera. Es mejor eso a sencillamente decir, si llegáis a esto, os pagamos tanto, y si llegáis a esto otro, os pagamos tanto. Esos sistemas de compensación de motivación extrínseca no necesariamente funcionan. De hecho, en principio no son recomendables, pero como digo aquí, de ojo, depende del tipo de trabajo. Si el trabajo es muy rutinario, pues puede ser algo recomendable. Y aquí lo que he puesto es una evidencia que me resultó interesante de otros estudios que muestran que los incentivos económicos funcionan más a corto plazo y los no económicos a largo plazo. Esto tiene sentido. Si uno se mete en un puesto de trabajo, en principio, a ver, si uno está bien en un trabajo y se va a otro trabajo, sobre todo si uno no tiene dinero, pues uno le pesa más el dinero, obviamente. Si uno ya está establecido, ya tiene unas condiciones mínimas, a partir de ahí el dinero cada vez cuenta menos. Y el estar a gusto, el sentirse realizado, el pensar que lo que está haciendo uno tiene un sentido, pensar en términos de futuro, eso es lo que cuenta más. Bien, vamos con el tercer punto, percepción de equidad y justicia. Esto también es un moderador importante que tiene que ver con los valores morales de las personas. Entonces, acerca de la equidad, vamos a citar la teoría de la equidad de Adams, una teoría de los años 60, pero que todavía está en boga. Luego hablaremos de la justicia organizacional. Entonces, hablando de la teoría de la equidad, dicha teoría afirma lo siguiente. Leo: la motivación correlaciona con la percepción de equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe. Es decir, si uno se esfuerza mucho y recibe poco, tendrá menos motivación en el futuro. Como podéis ver, esto tiene que ver con lo anterior, con lo de los refuerzos. Es una especie de paso más allá, de hablar de estímulos de conducta y refuerzos, pero teniendo en cuenta el individuo, ciertas cogniciones del individuo, es decir, la percepción de injusticia o la percepción de justicia. Y aquí la teoría de equidad de Adams lo que habla es que no solo hay que tener en cuenta pues que la persona hace un cálculo entre lo que se da y lo que se recibe y ya está, así en vacío y punto, sino que dicho cálculo se realizará en parte por aprendizaje vicario, es decir, en función de cómo se recompense a otros trabajadores de la organización en función de sus contribuciones. Y aquí os he adjuntado esta ecuación, que además en aquella época les gustaba mucho intentar matematizarlo todo. Entonces, como podemos ver, aquí lo que viene es que a lo que se tiende es a igualar la relación entre lo de abajo que pone own inputs, esto quiere decir las contribuciones de la persona, y arriba lo que la persona recibe. Entonces, esta relación entre lo que se recibe versus lo que se ha dado se puede percibir como justo si es igual a lo que otros reciben en función de lo que otros han dado.
Esto es interesante porque tiene que ver, esta percepción de justicia se ha visto incluso en chimpancés. Es decir, esto parece que es una intuición, por así decirlo, evolutiva. ¿Qué pasa si se percibe que ha habido equidad? Pues entonces la persona trabajará más para conseguir más. ¿Qué pasa si se percibe que ha habido inequidad? Pues entonces una de dos, o se tratará de trabajar menos o se tratará de conseguir más trabajando lo mismo. Por ejemplo, una persona que esté insatisfecha con lo que recibe, pues hablando, aparte de que se puede cambiar de trabajo o lo que sea, pero pueden darse ciertas conductas como un mayor uso de los recursos de la organización por parte de la persona. Yo qué sé, pues en un colegio lo típico, lo de llevarse folios a casa del cuarto de la fotocopiadora, pues algo así. Si una persona cuanto más insatisfecha esté, menos aportará en aquello en lo que pueda aportar menos, en lo que no sea obligatorio no aportará. Esto recuerdo en un colegio en el que estuve, es muy interesante porque había un trabajador del colegio que hacía solamente lo que le mandaban hacer. Era una persona que lleva muchos años y lamentablemente el equipo directivo no había logrado, o es que no lo había hecho, satisfacer las necesidades de las personas o tener un sistema justo de compensación o de retribución incluso. ¿Y qué era lo que se había conseguido en ese colegio? Pues que ciertas personas, ciertos administrativos, se negaban a hacer nada más de lo que les habían ordenado que tenían que hacer, pero nada más. Bueno, en fin, no voy a dar más datos para no dar pistas sobre las personas en cuestión, pero me llamó poderosamente la atención y me dio un poco de pena porque la persona con la que me pasó esto era una persona muy trabajadora, era muy responsable, era muy seria y estaba fastidiada. O sea, ya tenía cierta edad, no se iba a cambiar de trabajo, pero había decidido que no iba a dar ni un minuto más de su tiempo de lo que le correspondía en el salario, ni una actividad más de lo que le ordenaran que tenía que hacer desde arriba, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de conductas se pueden explicar a través de la teoría de equidad de Adams. Sin embargo, las percepciones de equidad y justicia también se pueden estudiar desde las teorías, porque ha habido bastantes teorías acerca de lo que es la justicia organizacional. Es decir, estamos hablando de términos muy relacionados, pero tal vez un poquito más amplios. Es decir, que cuál es la idea de justicia, pero en la organización y a nivel general. Que tiene que ver sobre todo pues con esta idea de intercambio social, del yo recibo a cambio de dar. Es algo parecido, pero como veremos es un poquito más complejo, porque pueden darse en diferentes... Esta justicia, que antes hemos hablado, lo hemos nombrado como equidad, esta justicia puede darse en diferentes ámbitos. Entonces, leo acerca de lo que es justicia organizacional. Aquellos empleados que se sienten justamente tratados por su organización tienden a actuar de forma recíproca, trabajando y colaborando de forma activa con sus compañeros. Hasta ahora, esto es muy parecido a la teoría de equidad de Adams. Lo novedoso aquí, que es lo que creo yo que puede enriquecer lo anterior, es que hay diferentes dimensiones en la justicia organizacional. Esta justicia no es solamente lo que se da y lo que se recibe y ya está, sino que este dar y recibir se puede dar en diferentes ámbitos. En primer lugar, justicia en el procedimiento. Lo que voy a decir ahora tiene más que ver con lo que se recibe, ¿vale? Se supone que lo que se da es el trabajo y lo que se recibe es, por ejemplo, justicia en el procedimiento, que se refiere a si se ha obrado de forma equitativa en los procesos de evaluación. Equitativa se refiere a lo de antes, es decir,
que si el tratamiento ha sido equivalente entre las diferentes personas. Si te hacen una evaluación, si se te trata igual que a los demás y si la evaluación pues es justa, es decir, si los datos que se han utilizado para realizar dicha evaluación son los adecuados. Si se te está evaluando por el rendimiento, no te pueden meter ahí la vestimenta, eso va por otro lado. Te lo pueden decir también, pero eso no está relacionado con el rendimiento. Pues este tipo de cosas. Luego está la justicia en la distribución, y esto a lo mejor está más relacionado con la teoría de equidad de Abrams, que es básicamente la percepción de un reparto adecuado de los resultados que se obtienen de la evaluación. Es decir, si uno trabaja más, uno recibe mejor evaluación. Esa es la idea. Luego está la justicia en las relaciones, que tiene que ver con que si yo me porto bien, pues los que mandan se portan bien conmigo. Y por último, justicia de la información. Se refiere así a la información que da a los empleados, aquí me falta, la organización a los empleados durante la evaluación se considera adecuada. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Es decir, la retroalimentación es fundamental. Si un trabajador es evaluado negativamente y él ha tenido que realizar su trabajo sin una adecuada retroalimentación, sin una instrucción adecuada, sin una comunicación adecuada, pues obviamente que se le evalúe negativamente es percibido como injusto. Entonces, a partir de aquí se han hecho numerosos estudios y los principales resultados que yo he resumido aquí son los siguientes. La justicia en el procedimiento, que es la primera que hemos visto, la de que si se ha obrado de forma equitativa los procesos de evaluación, se relaciona directamente con la implicación de la persona en el trabajo, la confianza en la organización, el desempeño y las conductas extra-rol o de ciudadanía de la organización. Esto de conducta extra-rol, ya lo he dicho en otra ocasión, se refiere a todas esas conductas que hace la persona además a favor de la organización. Todo aquello que no es obligatorio que haga de ninguna forma y sin embargo lo hace porque quiere. A cambio de nada, por así decirlo. Aparte, esta justicia en el procedimiento también se relaciona inversamente con conductas contraproductivas. Lo que he dicho antes, alguien que se siente injustamente evaluado o injustamente retribuido, pues obviamente va a tener una actitud peor y yo qué sé, y se va a comportar peor en términos generales, hará un peor uso de los recursos, etcétera, etcétera. Bien, referido a la segunda de los tipos de justicia que vimos, de las dimensiones en la justicia organizacional, la justicia en la distribución se relaciona directamente con satisfacción laboral, conductas extra-rol. Es decir, al igual que la justicia en el procedimiento, no es que la justicia en la distribución se relacione con la confianza, porque la confianza tiene más que ver con que el procedimiento sea predecible, justo, etc. Pero si una persona cree que se le ha dado justamente en función de lo que ha recibido y además esa distribución es equitativa entre el resto de los empleados de la organización o de los miembros de la organización, esta persona va a estar más satisfecha y probablemente sea más tendente a producir conductas extra-rol. Bueno, a continuación tenemos que la justicia de las relaciones se relaciona directamente con satisfacción. Es decir, si te tratan bien, pues estás contento, básicamente. Esto no se refiere tanto a si vas a trabajar más, no es eso, pero sí vas a tener una mayor satisfacción general. Y por último, la justicia organizacional actúa como variable mediadora entre prácticas de gestión y sus consecuencias.
Esto quiere decir que la gestión no solo debe ser justa, sino ser percibida como justa. Al hablar de justicia organizacional, hablo en términos generales. Actúa como variable mediadora. Esto quiere decir que hay que vender bien la organización a los empleados. En muchas ocasiones, si los procedimientos no se han informado correctamente, pues por los sesgos personales pueden ser percibidos como injustos. Y a lo mejor no son injustos de por sí, pero sí son percibidos como tal. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos ahora al punto 4, expectativas de éxito, y he añadido teoría VIE de Brum, que es la única que vamos a ver dentro de este enfoque. Esta teoría parte de la asunción de que el individuo tomará una acción cuando crea que sus esfuerzos le conducirán a un desempeño exitoso, el cual a su vez traerá consigo unos resultados positivos. Nuevamente, esto que acabo de decir parece bastante razonable, parece bastante intuitivo. Sin embargo, para llegar aquí hay que incluir o hay que haber tenido en cuenta las presuposiciones que hicimos al principio de esta sesión. Es decir, que la motivación determina, al menos en parte, el comportamiento. ¿Sí? Entonces, asumiendo eso, podemos asumir, si vemos la motivación como más bien relacionada con las expectativas de éxito, pues podemos asumir lo que pone aquí. Entonces, repito, que el individuo tomará una acción cuando crea que sus esfuerzos le conducirán a un desempeño exitoso, el cual a su vez traerá consigo unos resultados positivos. Bien, aquí es de donde se parte. La cuestión es, lo importante de esta teoría es que divide esta fuerza de la conducta basada en las expectativas de éxito en 3 variables, pero haciendo una presuposición muy fuerte, que es que los objetivos se establecen racionalmente. Nuevamente estamos con lo que dijimos en la sesión introductoria. Las teorías científicas son hijas de su tiempo, son un producto del contexto histórico, político y social en la que se han desarrollado. Y esto no es una excepción. Casi todos estos modelos que estamos viendo, y la teoría VIE también, se desarrollaron en plena revolución cognitiva, al menos gran parte de ellas, años finales 60, 70, años 60, años 70. Y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte al menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ideología que hay detrás es una ideología racionalista, es una ideología positivista, es decir, basado sobre todo en un enfoque experimental del estudio de la psicología y racionalista. Por lo tanto, aquí ya vemos alguna de las críticas que se le van a hacer a la teoría, pero realmente, más que una crítica, es una asunción de la propia limitación de la teoría, pero es que es normal, porque toda teoría es una modelización. Entonces, lo único que, pues, si queremos utilizar esta teoría para nuestra gestión organizacional, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta hasta dónde llega. Eso es todo. Bien, dicho esto, los objetivos se establecen racionalmente en torno a 3 variables. La primera es la variable de expectativa. Probabilidad subjetiva de que el esfuerzo conducirá al resultado esperado. Relación esfuerzo-rendimiento. Ejemplo. Una persona es un trabajador de una organización, es un comercial y él quiere tener un aumento de sueldo, por ejemplo. Y entonces dice, bueno, para este aumento tengo que trabajar más. Entonces voy a ver si puedo llegar a tener un nivel de ventas como el de mi compañero que consiguió un aumento salarial cuando aumentó su nivel de ventas. Bien. La expectativa se refiere a si la persona, al grado en el que la persona cree que puede hacer ese esfuerzo, que le va a llevar a aumentar ese nivel de ventas. Si la persona cree que eso es demasiado, que él no puede, que tiene unas circunstancias familiares que se lo impiden o que es demasiado difícil para él, pues su expectativa de éxito será baja. Segundo lugar, tenemos la instrumentalidad.
Probabilidad subjetiva de que la consecución del resultado esperado tendrá como consecuencia la recepción de la recompensa. Relación entre rendimiento y recompensa. Bueno, esto lo que quiere decir, como su propio nombre indica, es que tú haces lo que se supone que tenías que hacer y haciendo eso vas a recibir la recompensa que quieres recibir. Por ejemplo, en este caso, la persona tiene que creer que efectivamente subir hasta ese nivel de ventas en el que está su compañero le va a reportar ese aumento salarial. Pero claro, ahí tienes que tener la confianza de que la organización, las cosas funcionan así. Claro, si la organización le sube el sueldo a la gente de forma aleatoria o no sé, o sencillamente no tiene una política muy clara y muy rigurosa ahí, pues tú puedes pensar que probablemente vayas a recibir esa recompensa o ese aumento salarial, pero a lo mejor no lo consigues, a lo mejor llegas hasta ese nivel, hasta ese rendimiento y aún así no consigues ese aumento salarial. Entonces, si no lo crees, la instrumentalidad en este caso será baja y si sí lo crees será alta. En ambos casos, para la fórmula que os voy a enseñar después, estos dos variables se puntuarían entre 0 y 1. Y en último lugar tenemos el valor o valencia, que es lo atractivo, conveniente y satisfactorio de los resultados previstos. Es decir, el conseguir ese aumento salarial realmente es importante para mí, porque sí, me puede convenir, pero a lo mejor en función del esfuerzo que tengo que conseguir y tal, pues tampoco me importa tanto. Si es así, la valencia pues puede ser próxima a 0. Incluso la valencia podría ser negativa, ¿no? Si los resultados no te convienen. Pero básicamente lo importante es eso. Globalmente, si la persona cree que puede llegar a ese rendimiento. Segundo, si la persona cree que alcanzando ese rendimiento se puede alcanzar la recompensa. Y tercero, si esa recompensa tiene un suficiente valor para él o no. Entonces, la fuerza motivacional en este caso se hará multiplicando el valor de las tres variables. Multiplicando, es decir, que si en algún caso el valor es 0, se presupone que la persona no hará nada. Y aquí entran pues las críticas que se le han hecho. Lo digo, estas críticas las voy a citar muy por encima. En primer lugar, en las críticas relacionadas con sus limitaciones teóricas propiamente dichas, pues por ejemplo su individualismo, racionalismo, etcétera. Pero bueno, es lo que he dicho antes, todas las teorías tienen sus limitaciones y son hijas de su contexto histórico. Pues ya está, lo asumimos y esta teoría tendrá una utilidad en los casos en los que tendrá utilidad y tendrá sus limitaciones y ya está. Y la otra crítica que se le ha hecho es de tipo metodológico. Nuevamente, todas las teorías que se desarrollaron años 60, 70, incluso anteriores, pues sí, no tienen una metodología muy desarrollada, pero bueno, es lo que hay. Algunas de ellas han recibido actualizaciones recientes, otras no. Y en cualquier caso, esta teoría también ha recibido como crítica que la fórmula sea multiplicativa. Es decir, que si en algún caso hay un 0, la persona no vaya a hacer nada, porque eso en ocasiones no es así. Hay gente que puede estar convencido de que o muy probablemente o casi es imposible que llegues a alcanzar algo y aún así hacerlo de todas maneras. Bueno, yo no estoy muy seguro. Si alguien tiene una expectativa nula de éxito y tiene una expectativa nula de que conseguirlo de todas maneras le iba a resultar en algo, me cuesta trabajo pensar que la persona realmente haría la conducta. Pero bueno, esa en todo caso es una de las críticas que se le han realizado. A continuación tenemos el enfoque del establecimiento de metas. En este punto vamos a desarrollar brevemente la teoría del establecimiento de metas de Locke y Latham y después, partiendo de una de las variables importantes de esta teoría, que es la retroalimentación, daremos ciertas recomendaciones para mejorar la retroalimentación, que se ha visto que tienen evidencia empírica a su favor. Respecto a la teoría del establecimiento de metas, pues lo primero que hay que hacer es definir meta. Entonces, la meta es el blanco de los actos intencionales de la persona. Es decir, tengo intención de hacer algo, pero la meta no es la intención. Es decir, una persona que solo tiene intenciones, pero no está claro qué es lo que quiere,
pues no tiene metas. Por ejemplo, mañana tengo que mejorar, mañana tengo que trabajar más. Bueno, eso, como veremos ahora, no es una forma adecuada de establecer metas. Lo que dice esta teoría es que las intenciones de trabajar para una meta son una importante fuente de motivación y por lo tanto dicha meta tiene que tener unas características adecuadas para que esa motivación se produzca. Entonces, las variables que condicionan la relación entre objetivos y rendimiento, dicho de otra manera, las variables que tiene que tener la meta para que nos sintamos motivados de alcanzarla diariamente son las siguientes. Que la meta suponga una dificultad o sea desafiante. Si es demasiado fácil, no nos vamos a sentir motivados. Tiene que ser lo suficientemente complicado o desafiante. Obviamente, aquí podremos hablar de hasta qué punto, pero generalmente las metas desafiantes motivan mucho más que las que no. En segundo lugar, la meta tiene que estar clara, es lo que he dicho antes. Si uno dice, tengo que bajar de peso, o tengo que mejorar, o tengo que ser mejor persona, o tengo que ganar más dinero. Esas no son metas específicas, ni son metas claras. No se sabe muy bien cómo vas a saber cuándo has llegado y cuándo no. La meta tiene que estar claramente definida y delimitada. En tercer lugar tenemos el compromiso, es decir, la meta tiene que relacionarse con características o intereses de la persona en sí. Si estamos en una organización, lo ideal es que las metas sean compartidas por todos los trabajadores. O se pueden hacer ciertas variaciones en cómo se describe la meta para que de alguna manera toque el autoconcepto o las motivaciones personales del mayor número de trabajadores. En cuarto lugar está la retroalimentación. Es muy importante que las personas reciban retroalimentación de su trabajo durante el proceso de consecución de la meta. Esta retroalimentación no necesariamente tiene que venir por parte de un evaluador, pero es recomendable que también. Dentro de una organización, obviamente, la organización se tiene que responsabilizar de esa parte de la retroalimentación. Pero el trabajador puede tener otros tipos de retroalimentación, obviamente. Pues personal, si tienes que hacer una serie de pasos antes de llegar a la meta y cada paso pues tiene que generar una respuesta, ya sea de un cliente, ya sea tecnológica o del tipo que sea, pues eso puede ser una fuente de retroalimentación importante. Bien, y por último, la última variable que hay que tener en consideración es la complejidad. Es mejor que la meta sea rica, tenga diferentes aspectos. Eso va a hacer que te motive más. Una meta muy lejana, muy simple, muy sencilla, te va a motivar menos que una compleja. Por ejemplo, una meta relacionada con la autorrealización te va a resultar más interesante que una meta relacionada con ganar más dinero y punto, por ejemplo. Esto no quiere decir que la autorrealización no incluya ganar más dinero, pero, en fin, ya me entendéis. Y bueno, ahí os dejo un enlace para ver un breve vídeo sobre este modelo, que además lo he realizado con una app que te graba, que te cambia de lenguaje los vídeos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, a ver qué os parece. Bueno, pues partiendo de aquí ha habido muchos estudios basados en este modelo y se han encontrado numerosa evidencia empírica a su favor. Yo lo que he hecho ha sido resumirlo, porque si no es demasiada información y tampoco tiene mucho sentido. Entonces, básicamente, resultados seleccionados. En primer lugar, se ha encontrado una correlación significativa entre dificultad de la meta y desempeño.
¿Qué quiere decir punto 50? Pues que básicamente la dificultad de la meta en los modelos que se han testado explica el 25% de la variabilidad en el nivel de desempeño. Es decir, muy importante. Sin embargo, esta relación, esto es una correlación, ¿vale? Correlación, no es una relación causal directa, y lo que se ha visto en otros estudios es que esta relación entre dificultad de la meta y desempeño está modulada o moderada por la implicación. Los empleados más implicados van a tener un mejor desempeño en tareas difíciles. Esto puede parecer razonable, pero aparte de eso es que hay evidencia empírica a favor. Es decir, gente que no está implicada en el trabajo, pues obviamente una meta más difícil a lo mejor no le motiva tanto como alguien que sí está motivado, que sí está implicado, quiero decir. Vale, y luego respecto a las metas grupales y las individuales, pues tenemos dos resultados que a mí me han parecido interesantes. En primer lugar, las metas específicas tienen más influencia en el desempeño grupal que las no específicas. Si la meta es muy compleja, a lo mejor para el individuo puede ser mejor en función de sus características, pero para el desempeño grupal no necesariamente. Entonces, las metas individuales maximizan el desempeño personal, pero tiene un efecto negativo en las metas grupales, mientras que las metas grupales sí maximizan las aportaciones individuales al desempeño grupal. Por lo tanto, se recomienda establecer metas grupales que aunen metas de los diferentes empleados. Bueno, esto tiene sentido, pero pequeña explicación. Si tú estás dentro de un grupo en el que tienes que llevar a cabo una meta con otros compañeros, pero esa meta no tiene mucho que ver con las tuyas, pues obviamente si tú lo que quieres es llevar a cabo la consecución de las tuyas propias, eso va a ir en detrimento de la meta grupal, obviamente. Sin embargo, si la meta grupal sí pueden maximizar las aportaciones individuales al desempeño grupal. ¿Cómo? Pues haciendo que la meta grupal de alguna manera incluya al menos en parte, las metas de cada individuo. Ejemplo, pues yo que sé, incremento salarial para todo el mundo igual dentro del grupo. Eso puede ser. Si el rendimiento del grupo va por un lado, pero luego la evaluación es individual, entonces el desempeño del grupo será peor que si la evaluación es grupal, por ejemplo. Y luego, nada, un par de puntos muy resumidos, pero que me han resultado interesantes. Y uno es el concepto del ciclo de elevado desempeño. Y esto tiene que ver también con, me interesa porque tiene que ver con el punto que hemos visto sobre el refuerzo. Las metas conllevan compensaciones valiosas y cuando uno alcanza una meta y la compensación, los refuerzos son positivos y son intensos, entonces la persona tenderá a realizar más la conducta en el futuro. ¿Cómo? Pues por ejemplo, como dice aquí, mediante el aumento de la autoeficacia, que es una cosa que vamos a ver ahora en todo caso. Y por último, uno de las aplicaciones que se han hecho respecto a este enfoque es la llamada dirección por objetivos. Entonces tú diriges un grupo en base a las metas. Entonces pues estableces unas metas para el grupo y luego haces una revisión y una evaluación. O sea, una cosa muy sencilla, pero aquí lo importante es ver que ya ha habido aplicaciones de esta teoría a la hora de gestionar grupos de trabajo. Y aquí tenemos un esquema del ciclo de elevado desempeño que hemos dicho antes. Tenemos una serie de metas en las que intervienen una serie de moderadores, pues eso, a la hora de, no tanto en la meta, sino a la hora de desempeñar el trabajo con vistas a la consecución de dicha meta. Si llegamos a desempeñar con éxito las tareas y llegamos a las metas que nos hemos planteado, pues tendremos una mayor satisfacción con el desempeño,
y por lo tanto una mayor disposición a implicarnos y por lo tanto una mayor tendencia a trabajar más y mejor y aumentar nuestra autoeficacia, etcétera, etcétera. Entonces, en segundo lugar, como decía, partiendo de esta teoría, bueno, no solo, pero bueno, en esta teoría uno de los elementos fundamentales es la retroalimentación. Bien, pues para aumentar, para mejorar la retroalimentación, hay que tener en cuenta ciertos puntos. Y en primer lugar es que en lugar de aumentar el desempeño, puede disminuir el desempeño en la retroalimentación. ¿Cuándo? Pues cuando la retroalimentación se refiere a las características personales, internas y estables de la persona y no a la tarea. Esto tiene mucho que ver con muchísimos otros aspectos de la psicología humana, pero básicamente a la hora de juzgar, nunca es buena idea juzgar a la persona o a elementos de la persona que no sean modificables, porque esa crítica no sirve. Si a una persona le dices que tiene que cambiar algo o que no puede cambiar o que le va a resultar totalmente imposible o que forma una parte muy importante de su autoconcepto, esa crítica no sirve para nada y al revés, y sirve para todo lo contrario. Esa persona la vas a tener enfrente. Sin embargo, si tú lo que haces es criticar algo que sí puede cambiar, en este caso un desempeño particular en la tarea, eso sí puede tener pues un efecto positivo en el desempeño futuro de la persona. Bien, y dicho esto, la retroalimentación mejora el desempeño. Obviamente, si la evaluación tiene una serie de características positivas que tiene que ver con el otro enfoque que vimos de la justicia organizacional. Por ejemplo, si hay buena comunicación, diálogo, claridad con el objetivo de la entrevista, etcétera. Todo esto es algo parecido a lo que vimos con los aspectos de justicia de la comunicación, justicia relacional, etcétera. Y aquí al final una cosa importante que tiene que ver con la persuasión. Es mejor, si vas a criticarle a alguien su desempeño, es mejor primero citar lo bueno. Primero citar lo bueno y luego hacer la crítica. Este trabajo que has realizado, pues se ve que te has esforzado mucho, que tienes una gran implicación, yo valoro mucho esa actitud que tienes. Y es por ello que considero que podrías cambiar esto, que incluso podrías hacerlo mejor, tal. Si puedes evitar la utilización de adversativas, el pero, sin embargo, mejor. Pero bueno, en todo caso, lo mejor es primero hablar de lo positivo, porque ya estás sentando un marco mucho más agradable que si empiezas criticando. Muy bien, y vamos a por el penúltimo punto, que es el de la autoeficacia. Aquí vamos a ir más o menos rápido, porque entiendo que esto es algo que ya sabéis o de primero o de segundo, pero sí es cierto que tiene una aplicación en el terreno de las organizaciones interesante. Entonces, leo. La teoría social cognitiva, esta teoría la he visto en algunos vídeos como teoría de la motivación basada en la autoeficacia, de Bandura, enfatiza la importancia de las cogniciones y el ambiente como elementos explicativos de la conducta en general y de la motivación en particular. El establecimiento de metas se basa en la percepción de autoeficacia respecto a la conducta pasada y la estimación de tener éxito en el futuro. Y nuevamente aquí esto se relaciona obviamente con lo que acabamos de ver. El establecimiento de metas está modulada por la autoeficacia, es decir, la autoeficacia es también un elemento muy importante a tener en cuenta de cara a la motivación. Una persona con una gran autoeficacia, es decir, con una gran creencia a que es capaz de realizar la tarea propuesta, pues es más fácil que la lleve a cabo que si no. Y ojo, la autoeficacia es psicológica. No es que la persona tenga o no capacidad, sino que crea que puede realizar con éxito la actividad. Y como podéis ver, esto también está relacionado con la teoría VIE de Brum, aunque obviamente con matices. Bien, ¿qué evidencia empírica tenemos? Que la autoeficacia correlaciona positivamente con el desempeño general, también con las expectativas de resultados positivos, correlaciona positivamente, quiero decir,
Y con las expectativas de resultados negativas correlaciona negativamente. Es decir, una persona que tiene una mayor autoeficacia tenderá más a realizar bien la tarea y a tener expectativas positivas y tenderá a tener menos expectativas negativas. Y también más intenciones conductuales y de conducta. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes de la autoeficacia? ¿Qué es lo que puede facilitar una mejora de la autoeficacia o no? Pues en primer lugar la experiencia, como hemos visto en el apartado anterior. Una persona que tiene experiencia de éxito aumenta su autoeficacia. Por eso a veces cuando uno está tratando, pues no tiene mucho que ver, pero es muy interesante. Cuando uno trata casos de niños con un gran fracaso escolar y con problemas de conducta en los centros escolares, lo importante es tratar de partir de tareas de éxito asegurado y a partir de ahí ir pues complicando la cosa y poniendo tareas que supongan más un reto. Pero si la persona está muy machacada, pues no va a querer hacer nada. Entonces lo que tienes que intentar es que haga cualquier cosa, pero que le vaya a reportar un sentimiento de satisfacción, aunque sea pequeño. Eso va a aumentar un poquito la autoeficacia y a partir de ahí puedes hacer algo. Entonces la experiencia es importante. También la experiencia vicaria, obviamente. Si tú ves a alguien como tú que realiza la tarea y ves que tiene éxito en ello, dices, anda, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Eso también es importante. Persuasión social, obviamente. Una persona que no está muy motivada o que tiene inseguridad, pues mediante persuasión eso se puede mejorar. Y por último, retroalimentación psicológica. Esto ya es una cuestión pues muy compleja, porque puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, la interpretación de tus sentimientos o de tus emociones. Ejemplo, vas a salir a hablar en público y estás hablando en público y sientes nervios, o lo sientes antes de salir o durante, estás hablando en público. Y claro, ¿cómo puedes interpretar eso? Puedes interpretar que tienes esos nervios porque estás nervioso, uy, qué inseguro estoy, no sé si lo estoy haciendo bien. Puedes interpretarlo así o puedes interpretarlo como sí, vamos a ello. Estoy con el subidón, me voy a comer el mundo. Pues no es lo mismo y a lo mejor la sensación fisiológica es exactamente la misma. Entonces, la interpretación psicológica que hagas de eso es súper importante. Y aquí os dejo dos vídeos donde podéis ver también al propio Bandura explicando lo que es la autoeficacia. Interesantes y muy cortitos. Bien, y pasamos al último punto de la sesión de hoy. Interés en las características de la tarea. Este enfoque, como su propio nombre indica, asume que uno de los motivadores importantes, el motivador en el que se basa este enfoque, son las propias características en sí de la tarea. Eso es lo que hace que la persona esté más motivada para realizarla o menos. Y el modelo que vamos a ver es el de las características de la tarea de Hackman y Oldman. Es un modelo muy conocido, es un modelo muy utilizado y es un modelo que, si en clase da tiempo, lo veremos a partir de este vídeo que tenéis aquí, que dura 16 minutos, se explica todo muy tranquilamente, muy despacio y poniendo ejemplos, etcétera. Me parece que está bien el vídeo porque, esta teoría ya os digo yo que es bastante importante saberla y además la vamos a utilizar para las prácticas. O sea que está bien detenerse un poco en ella. Yo en este vídeo no me voy a detener tanto, solo la voy a explicar por encima. Bien, lo que dice este modelo es que ciertas características de la tarea son motivadoras en sí o pueden ser motivadoras. Entonces que hay que centrarse a la hora de hacer lo que se llama un enriquecimiento de la tarea, hacer que la tarea sea más rica, más motivadora, pues hay que centrarse en estas variables. Estas variables son las que tenéis en el cuadro. En primer lugar, variedad de las tareas. Esto ya lo hemos visto en otros modelos. Una tarea que sea muy simple y muy repetitiva va a ser menos motivadora que una tarea más rica, más compleja, etcétera. Obviamente esto no quiere decir que la tarea tenga que ser imposible de hacer o sea tan complicada que no se entienda. No. Quiere decir que
es bueno que tenga una cierta complejidad y una cierta variabilidad. Si no, puede ser muy aburrida. En segundo lugar, tenemos la identidad de las tareas. Aquí voy a leer lo que pone aquí. El trabajo debe permitir realizar todas las tareas que integran una unidad completa desde el inicio al fin. Lo contrario, realizar solo una parte reducida del proceso es desmotivador. Esto nuevamente es lo que vimos en el modelo, por ejemplo, sociotécnico. A mí lo que me interesa de estas cosas es que podamos enlazar unas partes de la asignatura con otras. Y como podemos ver, efectivamente, se ve que es más motivador, por ejemplo, si tienes que hacer pues un alfarero que hace una vasija de barro, pues es muy motivador hacerla toda, desde el principio hasta el final, a retocar pues una figura de barro que empezó otra persona. Esto es un ejemplo muy tonto, pero es así. Por ejemplo, nuevamente, como se vio con el enfoque sociotécnico, es mucho más motivador para la persona en una empresa de fabricación de coches estar implicada en la medida de lo posible en la fabricación del coche completo, a lo mejor en pequeños grupos, que formar parte de una cadena de montaje en la que la persona solamente tenga que hacer una parte muy concreta en la construcción del coche y no vea pues una completitud en el trabajo, lo que se llama aquí una identidad. La tarea solo es una parte de algo que realmente escapa a lo que es el trabajo del individuo. Bien, pues si la tarea tiene identidad, mejor. En tercer lugar, significado de las tareas. Obviamente la tarea tiene que tener un significado, tiene que ser importante para el individuo. Si no es importante, si le da igual, pues es menos motivador que si le gusta, que si forma parte de su autoconcepto, si realmente el trabajo le produce una gran satisfacción personal, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, autonomía. El trabajo debe dar independencia para tomar decisiones relacionadas con las tareas a realizar. Sí, obviamente esto también depende de las características de la persona. Y esto luego lo veremos en lo de las diferencias culturales también, porque depende mucho. Pero sí es cierto que en general, si tú le encargas a alguien que te realice una tarea que tiene, como dice antes, una variedad, una identidad y un significado para la persona, es mejor que delegues en él la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si le estás dando indicaciones de modos de hacerlo que no son los que él considera que tienen que ser, le vas a desmotivar. Es mejor basar pues tu evaluación más que en cómo se hace la tarea, en el resultado de la tarea. Si le das un voto de confianza, la persona tiene una forma de hacer las cosas que a lo mejor es un poco heterodoxa, pero es efectiva y hace bien su trabajo, pues es mejor que le dejes hacerlo así a que le impongas una forma de hacerlo que a lo mejor lo que va a hacer es desmotivarle y que baje su rendimiento. Y en último lugar, obviamente, y esto también lo vimos en el modelo de las metas, del establecimiento de metas, la retroalimentación es muy importante. Es importante que la persona pueda recibir instrucciones a lo largo de la tarea acerca de si lo está haciendo bien o no, ya digo, en función de los resultados parciales, no tanto del cómo se haga. Entonces, como tenéis aquí, esto que acabo de decir es lo que tenéis a la izquierda, dimensiones centrales del trabajo. Entonces, lo que dice la teoría es que estas dimensiones, si se modifican o si se diseñan convenientemente, dan lugar a ciertos estados psicológicos críticos, como tenéis aquí, significatividad del trabajo, responsabilidad personal por los resultados y conocimiento acerca de los resultados, los cuales van a dar a su vez lugar a unos resultados personales y de tarea positivos, pues, para el individuo y para la empresa. Por ejemplo, alta motivación intrínseca, importante, alta satisfacción en el desarrollo personal, satisfacción laboral general y alta eficacia y calidad del trabajo. Resumiendo, un diseño adecuado de las características del trabajo
dará lugar a ciertos estados psicológicos críticos que a su vez darán como consecuencia unos resultados satisfactorios para el individuo y para la empresa. Y abajo del gráfico tenéis pues un apartado que pone variables moduladoras. Como he dicho antes, todo este proceso depende obviamente de cómo sea la persona. No es lo mismo una persona que que ya de por sí está satisfecha con el contexto laboral que una persona que está resentida, que una persona que está fastidiada. No es lo mismo una persona que tiene una gran necesidad personal de desarrollo que una persona que lo que quiere es ir a cumplir la papeleta y se acabó. No es lo mismo. Y no es lo mismo, aunque no lo dice aquí, pues la cultura de la persona y las características personales, de personalidad me refiero. Entonces, dicho esto, pues obviamente de cara a optimizar el rendimiento de los trabajadores, lo que hay que hacer es enriquecer la tarea. Es decir, se pueden hacer, por ejemplo, se pueden poner en práctica estas recomendaciones que tenéis aquí. Por ejemplo, combinar tareas, formar unidades naturales de trabajo, establecer relaciones con los clientes, vincular tareas verticalmente y abrir canales de retroalimentación o feedback. Y estas recomendaciones se relacionarían con una mejora en las características que tenéis a vuestra derecha. Por ejemplo, y solo voy a poner este ejemplo, formar unidades naturales de trabajo, esto ya lo vimos con el enfoque sociotécnico, se puede aumentar o se puede establecer una identidad de la tarea. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo día. Gracias.